Ahí les va, comunidad. Esto tiene un origen, esto tiene una historia y hay que, como les dije, viajar un poco en el tiempo. ¿En qué momento vamos a viajar? Pues al momento de la PlayStation Experience, que es esta plataforma donde PlayStation tiene su espacio para exponer juegos, dar un gameplay de ellos y sea como la primera vez que tú puedas jugarlo. Ustedes saben que KOF 15 salió en 2016, pero esta PlayStation Experience reveló estos detalles en el 2015. Para ser precisos, en el cierre del 2015, ¿no? Así que para este momento, ustedes saben que este título se quedó en el Play. Una de las tantas razones por las que había que comprar el Play 4 sí o sí. Y ya saben que salió muy atropellado con gráficos del motor gráfico de Autodesk, gráficos que se fueron actualizando, que si eran de PlayStation 2 y demás. Ahorita vamos a descubrir todo eso, pero bueno, antes de que saliera el juego, antes de que hubieran los trailers que conocimos de presentación del juego, donde vimos al Kyo que a todos nos sacó de onda de ¿ese Kyo qué? Pues hubo una demostración del juego en la PlayStation Experience. Esta demostración del juego anunciaba mediante un comunicado de prensa que iba a haber una lista de 50 peleadores. Ya de inicio, ya luego las filtraciones, eso fue otro tema, ¿no? Pero ya había anunciado que venía con todo y venía con una lista de peleadores de 50 personajes. De estos 50 personajes, el Player Select, el Member Select, nos dejaba ver 48. Ya después supimos que los dos eran Antonov y Vers, ¿no? Así que estas son las primeras capturas como tal oficiales en 2015 de la PlayStation Experience. Pero los que pudieron ir a la PlayStation Experience pudieron tener acceso a una maqueta del juego que estaba en pañales y que fue muy separada de lo que terminó siendo el producto final. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Así que yo les voy a compartir un poco de ese gameplay para poder encontrar las diferencias que hubieron de esa maqueta a lo que terminó siendo. ¿Sale? Ya luego analizaremos más a detalle. Vamos a ver ese gameplay. Muy bien, comunidad, aquí lo tienen. Aquí vamos a empezar a analizar. Este es un gameplay que se dio en esa PlayStation Experience. No es nada extraño para nadie que si tú vas a estas exposiciones, pues tienes acceso anticipado a los juegos, así como Breath of the Wild se jugó que los primeros minutos. O sea, es algo que ya sabemos que se puede empezar a paladear lo que va a ser el juego. Lo primero que quiero que observen, comunidad, es aquí el Member Select. El Member Select nos ponía estos renders a primera instancia de Kyo y de Yori. Vean el detalle que tienen y vean la postura de Yori cricoso, de Yori loco, que se ve como que viva hacia allá, ¿no? El Kyo y Yori, creo que es muy interesante empezar a ver cómo se ven, porque no terminaron siendo así. Estos que están viendo, estos renders que se ven en el screen de Player Select, no terminaron siendo los que fueron en la 14. Ni las posturas, ni siquiera los acabados. Otra de las cosas que hay que ver es lo que les dije. Aquí ya estaba confirmado los 48 personajes, ¿no? Y abajo pues todos los DLCs que iban a llegar. Y también pues que en el comunicado pues ya habían dicho que iban a ser 50. O sea, de antemano ya tenías este dato aquí confirmado. Ahora bien, me gustaría empezar a escuchar los comentarios. Si les gusta lo que están viendo aquí por encima de lo que terminó siendo, queda a criterio de cada quien, banda. Vamos a ver otros personajes cómo se ven. Ahí ya vimos, vean a Kula, vean esa Kula se ve hermosa, banda. Esa Kula realmente se ve hermosa, banda. Ahí está, comunidad. Si ustedes quieren saber, híjole, qué difícil, déjenmelo en los comentarios, banda. ¿Qué Kula les parece más interesante? ¿Qué Kula
la que está planeada en la maqueta del KOF 14 con la que terminó siendo. Híjole, qué difícil. Fíjense, banda, que estos gráficos, a mi punto de vista, se ven más el shading. Se ve lo que decíamos, un KOF que se parezca a Guilty Gear. Se ve así como más anime, banda. Se ve más anime. La de la 14, en el caso de Kula, no está mal. La que terminó siendo, pero la que quedó tiene algo, banda. Tiene algo que te pone entre la espada y la pared. Díganme ustedes en los comentarios cuál votan, pero ahí tienen, vean el pelito, banda. Sí es distinto, el casquito, los brillos, las sombras. Hay muchas cosas muy diferentes, banda. El tamaño de la pose, no sé. Es difícil, pero era importante tener esta comparativa. Vamos a seguir viendo otros personajes, ¿va? Ahí tienen Player Select, que fluye. Andy. Ahí tienen a Leona. Andy. Leona parece que trae aquí así para correr. Nadie agarra a Chang. ¿Por qué nadie nos muestra cómo se ve Chang? Nadie quiere agarrar a Chang. Yori Cricoso, ahí está. Yori Cricoso una vez más. Ahí está, banda. Ahí tienen a Leona. ¿Cómo se ve Leona con toda la manota así como en primer plano? Otra de las que también había que apreciar un poco mejor. Pero ¿por qué nadie agarra a Chang? Ahí está, es lo más cercano que podemos ver de Chang, banda. Lo más cercano que podemos ver al Chang. Vamos a ver cómo terminó quedando Chang. Ahí lo tienen, banda. De este modo podemos comparar al Chang. A lo mejor este sí está muy parecido. Como que el Chang maqueta dio paso al Chang que terminó quedando. De hecho, sí podría decir que el Chang que terminó quedando me agrada más. Porque se ve más joven el que no quedó. Y la perspectiva del puño así y todo sí me da más vibra de Chang, ¿saben? Que aquí es muy valioso apreciar que la 14 cambia los uniformes por unos uniformes que fueron planeados de KOF 94. Unos diseños descartados de la KOF 94 aquí se hicieron presentes, ¿sale? Pero bueno, había que comparar a Chang. Ahorita vemos la comparativa del resto de los personajes. Antes de pasar a terminar a hacer las comparativas, hay otra cosa que quiero que vean, banda. Esta es otra de las diferencias principales. Miren, comunidad, esto es lo más que puedo hacer para que esto se aprecie bien. Antes de seguir avanzando, porque ya se van a ir al screen de Versus. Pero quiero que vean esto. Las caras del Player Select, las caritas que están aquí, son muy diferentes al Member Select, el render. Al Yori Cricoso, por ejemplo, que vemos aquí, no está así. Leona que vimos, Chang que vimos, que la barba se le mueve, Kula que vimos, Andy que vimos, Kyo. Estas son otras imágenes diferentes. Y esto, la 14 que terminó saliendo, no lo tiene, banda. No lo tiene. La 14 que terminó saliendo es una miniatura recortada del render que es que corresponde al Player Select. Aquí habían miniaturas especiales para elegir al personaje, ajenas y diferentes al render del Player Select. Creo que me di a entender. Muy ad hoc a lo que era la Old School, la de los sprites. Así que este Chang se me hace súper interesante. Esta Leona, aunque no se aprecie bien, aunque no se aprecie como nos gustaría, se ve súper interesante, banda. Con el hombrito así. Y eso era algo que gustaba. De hecho, eso es algo que ni la KOF 15 tiene. El KOF 15 recicló los renders hasta donde más no pudo. Para presentar al personaje, para el Player Select, para las miniaturas, para cuando ya estás peleando y salen las caritas arriba, para el modo versus y eliges el orden. Para todo las usa. Y aquí habían especiales, algo que no terminó quedando en la 14. Y aquí se ve bastante bien. Y ni la 15 lo tiene. Vamos a avanzar, banda. Ya vamos a ver un poco del gameplay. Un poco del tiro. Esto ya pues de los elementos en pantalla. Por ejemplo, aquí está el Member Select. El Member Select pues sí termina siendo esto. Otra vez la simplificación de los renders. Y eliges cuál poner, no hay renders específicos. Miren, banda, vamos a ver aquí qué es lo que terminó siendo. Este es el Player Select, estos son los renders ya de una etapa medianamente avanzada del KOF 14. Y ahí vemos como el render de Benimaru es el mismo que está para elegir al personaje. Algo que les acabo de comprobar en la maqueta, que eran diferentes. Y eso se agradece, pero no lo terminaron haciendo. Ahí lo tienen, ya en el Order Select, pues es completamente otra vez
lo mismo, ¿no? Esto es muy fiel a lo que pasó, se tradujo en la maqueta, tal vez un poco más limpio, pero termina siendo demasiado fiel para lo que era la presentación de la maqueta. ¿Sale? Vamos a seguir con las comparativas, ya creo que va a ser momento de entrar al gameplay. Aquí básicamente te presentaban dos stages, el stage del auditorio del estadio y el stage icónico donde se ve Neo Geo, el tipo Neo Geo Land de la KOF 14, con las pantallas y pues unos stages de presentación muy interesante, ¿no? El Neo Esaka. Miren, aquí ya empezamos a ver algo interesante de las diferencias. Hay alguien que le está explicando lo que se puede hacer. O sea, es como tú vas al PlayStation Experience, vas a jugar y no es como que ya sabes hacer todo, ¿no? Pero aquí alguien le está explicando lo que se puede hacer y cómo se debe de jugar un poco. Hay alguien que te lleva de la mano. Una de las cosas que quiero que vean es el personajito que está arriba del player, el que les decía, es distinto. Es distinto. Es como ese que se sustrajo del player select. Es distinto del render. La vida está seccionada en cuartos para saber cuánto daño haces. En la KOF 14 estas líneas sí están marcadas, pero están muy tenues. Están más soft, más relajadas. Vamos a ver un gameplay que se dé en el mismo estadio para que también vean cómo el estadio maduró, el estadio evolucionó, el estadio terminó siendo pero con otros tipos de iluminación y detalles de color. Ahí lo tienen, banda, en este gameplay. Vean la iluminación del escenario. Es completamente otro rollo. El stage es el mismo, ese se quedó. Los mismos elementos en pantalla son iguales. El stage se quedó. Y otra de las cosas que también se quedaron, banda, es ese monito de arriba, banda. Ese monito de arriba que tiene a Yuri, que tiene a Mai, como en tiro de versus, que está en el player 1. Ese sí se quedó, banda. Pero quiero que vean la otra cosa que tenían que apreciar, que es la barra de vida con las secciones, miren. Están más negras, están menos tenues, están más tenues, están completamente negras y en la maqueta están súper marcadas. En la maqueta las barras tienen unas rayas blancas que te apartan los cuadros como tal. Vean la comparación de escenario. Vean la comparación de lo que me refiero con las barras, ¿sale? De vida. Los cuadritos de vida de secciones para medir el daño. Aquí tienen rayitas blancas que hacen una división. Esas son unas de las diferencias. Aquí le voy a tener que subir el volumen a todo, banda, porque algo que quiero que aprecien es que se escuchaba counter. El narrador mencionaba counter y eso siento que lo hicieron por la simplificación. Porque normalmente no se escucha counter cuando pegas un C+D en counter o cuando pegas algún golpe en counter y te permite extender el combo. Aquí estaba configurado para que el narrador dijera counter, counter. Así que espero lo alcancen a escuchar, banda. Espero lo puedan escuchar. Chequen nada más esto porque esto es un detalle que no terminó quedando. Inclusive en la KOF 15 tampoco está. Va de nuevo, banda. ¿Escucharon? Counter. Aquí se va a volver a escuchar, banda. De verdad espero lo puedan escuchar. Ahí va. ¿Ya lo escucharon, banda? Entonces ahí está otra vez, banda. El clímax de Andy. Bueno, otra cosa que pues sí terminó quedando es la cara feita de Andy, ¿no? Vean el Andy. Vean el Andy de perfil arriba, banda. Híjole. Banda, hasta la cara de Andy de perfil arriba. La cara de Andy de perfil arriba en el tiro, en el modo de la pelea. Vean la cara de Andy, banda. No, esto creo que sí se terminó quedando. No, bueno, sí se alivianó. Esto sí mejoró bastante. Ahí les decía, banda, también vean la carita de arriba del player de Andy que está de perfil. Está muy, muy, muy raro. Me acuerdo mucho de la 96. En la 96 creo que es la primera vez que se vio esto, que se vio el personajito ahí. Pero quiero ver cómo quedó en el player select. Miren, es diferente, banda. Es diferente a la que estaba planeada en el player select. Entonces habían tres. Estaba el render, la del player select y la del player ya en batalla, banda. Habían tres
gráficos preparados para distintas situaciones dentro del juego, increíble. Y la 15, repito, porque sí es algo muy negativo, porque hasta las clásicas, las old school, respetaban esto. La 15 tiene una para todo y la queso. En este momento, banda, van a ver otra de las diferencias que quiero que aprecien de la maqueta de la KOF 14, diferente a lo que sucedió en la KOF 14 que fue el juego de lanzamiento. Leona va a meter el super aquí, nivel 1, a Yori, y cuando le gane y salga el KO, va a salir un destello que recorre la pantalla haciendo un barrido de lado a lado. Chéquenlo, banda. ¿Lo vieron? Va de nuevo. Es un barrido. Es un barrido que recorre la pantalla de lado a lado. Ahí está, véanlo. Ahí va. De lado a lado. De hecho, empieza desde donde explota la bomba, el arete de Leona. Y termina donde cae Yori, miren. Explota. Y lo sigue y termina donde cae. Y viene y recorre la pantalla de lado a lado. Eso no terminó quedando en la KOF 14. En la KOF 14 lo que pasó fue que ese destello se quedó concentrado en el centro. Y ahí fue la explosión. Vamos a verlo. Y aquí van a ver, comunidad, la comprobación. Robert va a meter un gancho, lo va a cancelar con barra. Va a matar a Benimaru. Y vean el efecto del super como terminó quedando. El destello. Vean el destello. En el centro. Ahí se quedó en el centro. Es interesante, man. Ahí pues como vemos cuando meten un super, pues que la pantalla se oscurece, eso es muy fiel a lo que terminó. A lo mejor hay más efectos y todo eso, pero es muy fiel. Vamos a seguir hallando más diferencias, banda. Ahí está el barrido otra vez, Ahí está el barrido, miren. Barrido izquierdo, de lado a lado. La siguiente diferencia que van a ver es cuando Andy se activa en Max Mode. Aquí le explica cómo te activas en Max Mode. Andy se va a activar en Max Mode y van a pasar dos cosas. Una que sí terminó sucediendo, que cuando te activas en Max Mode, pero en neutral, no en combo, como ya la 15 le llama Kick Mode, y el Max Mode, cuando lo metes en combo, que la barra dura menos, y cuando la barra dura más, que lo metes en neutral, van a verlo aquí, que ocurre una animación, pero eso, la animación se respeta, la KOF 14 también la trae, pero van a ver que la pantalla se oscurece. Y eso en la 14 que terminó saliendo no sucede, banda. Ahí va, banda, ahí le explica. Se oscureció la pantalla. Hace la animación de carga, se oscurece la pantalla. Van a verlo ahorita con Leona, se va a apreciar más. Leona va a hacer la animación, como una animación muy Leona loca, pero la pantalla se hace negra, ¿saben? Va a activar, pero no activar en combo, sino va a activar ahí en neutral. Vean. Ahí está, banda. Activa, hace la animación y la pantalla se pone negra, ¿sale? Es un detalle diferente de la 14 que terminó saliendo. Ahí va, banda. Ahí se va a activar. Hace la animación. Tiene el brillo cuando mete los EX. Pero la pantalla no se pone negra, banda. Eso es un dato interesante. En la maqueta la pantalla se ponía negra. Ahora sí que lo dejo a su criterio. ¿Cuál se les hace como más funcional? Vamos a verla en acción. En batalla. Y ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué les parecería? Vean, otra vez se activa Andy. Qué interesante, ¿no? Y cuando metes los EX, pues también cambiaban azul. Cosas que se respetan, ligeras diferencias que podrían, valga la redundancia, hacer la diferencia. Hablando del Kim, extrañamos al Kim, ¿no? Son las diferencias palpables en la maqueta de la KOF 14 que no dio la luz. Obsesionarte por el nivel de detalle y encontrarle lo más que puedas, pero siento que de los detalles implícitos en cuanto a mecánicas, gráficos, interfaz, y todo esto es lo inmediato que nos hace ver, ¿no? De las diferencias entre la maqueta de KOF 14, el KOF 14 que fue presentado en la PlayStation Experience en el 2015, varios meses antes de la salida del juego oficial,
esta maqueta, este KOF 14 no dio la luz. Vean al Yori arriba que está parpadeando porque va a entrar en stun. Va a meter el level 2. Ahí tenemos el pobre de mi querido Andy, de verdad. Ahí yo creo que en todo estamos de acuerdo. Pero en los demás, díganme si ustedes en los comentarios pues rescatarían algunas cosas. Y si también díganme si encontraron algunos otros detalles, ¿no? Que tal vez yo no vi en este análisis rápido. Vean ese normal de Yori. Bueno, así que estaré leyendo en los comentarios. KOF muy atropellado, polémico, a más no poder. Como qué manera de viajar en el tiempo, les dije. Yo creo que fue una KOF muy, díganme en los comentarios, también están de acuerdo, muy fácil de olvidar. ¿Cuánto no se podrá decir de la 14? Déjenme en los comentarios.